Hola Eli, ¿cómo estás? Gracias, muy Hola, amable. ¿cómo está Neymar? Buenas tardes. Buenas Buenas noches. tardes. Bueno, ya buenas noches, sí. Vamos a darle unos 5 minuticos a las personas para que se terminen de conectar. Ahí se siguen conectando todas las personas. Bienvenidos a todos. Gracias por ser puntual. Ya las personas se siguen conectando. Es raro que me sale como que todas las personas se llaman Carolina Carrero. No sé por qué. Yo no soy Carolina. Está pasándole a todos, ¿no? Entran con ese nombre, no sé por qué. Pero bueno. Bueno, has encontrado un montón de hermanos, hermanas por ahí. Sí, sí, ya veo. Alguna de estas personas es mi hermana y no sabía. Entonces, bueno, Bueno, ya nos estamos conectando. Démosle un minutico más para que las personas terminen de conectarse. Si quieren nos pueden ir escribiendo en el chat de dónde nos están escuchando el día de hoy, de qué país. Sé que la mayoría de la audiencia es una audiencia internacional, pero bueno, coméntenme en el chat de dónde nos están escuchando. Gracias por asistir una vez más. Por aquí Santiago de Chile, Lima, Perú, Colombia. O sea, que hay infinitas personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenido. Gracias. ¿Tú eres Neymar? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, bueno, en el chat igual pueden ir colocando sus preguntas. Nosotros vamos a ir respondiendo las Yo hice preguntas la pregunta. más cotidianas de las personas, pero vayan colocando sus preguntas igual. La pregunta de Carolina primero, por favor. Vamos a estar respondiendo que la pregunta de Carolina Carrero y un montón. No sé qué pasó porque se ve reflejado así, pero bueno, fallas técnicas, pero bueno, aquí estamos. Ya bueno, son las 7:06 y para respetar el tiempo de todos aquí en la sala, que de verdad les agradezco mucho a todas las personas que están tan puntuales, vamos a darle inicio a nuestro webinar sobre impuestos. Uno de los temas que, bueno, las personas preguntan muchísimo de él y cada vez que tengo un cliente, las personas, pero Neymar, ¿cómo así? ¿Debo comprar a nombre personal o tengo que abrir una compañía o cuáles son los impuestos que tengo que pagar? Obviamente, ¿no? La mayoría de las personas no conocen cómo es el sistema de los Estados Unidos. La mayoría de las personas pues son personas extranjeras, la mayoría de Sudamérica o de México, que no conocen cómo es el sistema. Entonces, quiero hacer déjame compartir aquí la pantalla rapidito para presentarles a quién tengo el honor hoy yo de tener aquí como invitado. Entonces, bueno, déjame presentarme. Mi nombre es Neymar Carrero. Sí, soy una mujer. Muchas personas me dicen, no, pero es que tienes nombre de hombre. No. Pero bueno, yo soy licenciada en Real Estate. Soy asesora de bienes raíces en el estado de Florida. Soy perteneciente a la Asociación Nacional de Realtors. Soy miembro activo de la Asociación de Realtors de Miami. Soy realtor bajo la compañía de eXp Realty, especializada en asesoría inmobiliaria para inversionistas extranjeros y tengo un equipo en diferentes áreas, tales como financiamiento, la parte contable, la parte de administración de propiedades y la parte legal, lo que es más que todo de inmigración. Entonces,
Eso por este lado, y por el lado del invitado, tengo el honor hoy de contar con la presencia de Eli Panel. Es uno de los directivos de Wormuth Panel Ortiz. Es una firma de abogados en Miami, Florida. Tiene licenciatura en contabilidad bajo la Universidad de Puerto Rico. En el 2005 obtuvo su título de Juris Doctor de la Universidad de Leyes aquí en Miami. En 2011 completó su maestría de leyes, miembro acreditado de la Barra de Abogados de Florida. Al mismo tiempo es contador público certificado en Florida y para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es planificador financiero. Antes de iniciar la práctica como abogado, también trabajó para una firma internacional y bueno, sus áreas de práctica son derecho tributario, planificación patrimonial, derecho sucesorial y tutelas. Entonces, bueno, aquí están mis plataformas de contactos. Tengo una página en Facebook en donde me pueden contactar, Real Estate Agent Neymar Carrero. Me pueden seguir en Instagram, donde puedo también colocar cuáles son los proyectos nuevos, algunas oportunidades de inversión en Neymar Carrero. Tengo un canal de YouTube de bienes raíces en Florida con Neymar Carrero. Tengo mi página web que la pueden conseguir y me pueden contactar directamente por WhatsApp a este número. Ponen el +1 para que es el ADA de aquí de Estados Unidos, 929-363-5683. Entonces, bueno, eso es quienes estamos ahorita presentando. Déjame terminar de compartir aquí. Hay otras personas que se nos están uniendo y bueno, les vuelvo a agradecer la puntualidad, respeto el tiempo de todos y vamos a comenzar entonces el día de hoy con nuestro gran invitado. Les recuerdo, pueden colocar sus preguntas en el chat, vamos a estarlas respondiendo al final, pero por los momentos vamos a estar respondiendo a esas preguntas constantes que las personas me hacen. Entonces, la primera pregunta, Eli, bueno, bienvenido, gracias de verdad por compartir este espacio con nosotros y bueno, por compartir todo tu conocimiento, ¿no? Que bueno, tuvieron que salir un montón de descripciones por todo el currículo tan grande que tienes y toda la experiencia que tienes, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Neymar. Buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Gracias por la invitación y bueno, espero que sea de mucho fruto lo que hagamos. Claro que sí. Bueno, Eli, para dar inicio, vamos a responder la primera pregunta, ¿no? Que la mayoría de las personas me dicen, ok, Neymar, yo debo un inversionista extranjero, debo invertir a título personal o tengo que abrir una compañía, una estructura legal. ¿Cómo es mejor para ese inversionista extranjero? ¿Cuáles son esos beneficios, esas principales razones, Eli? Nosotros, pues, obviamente en Estados Unidos no tenemos restricciones, la persona puede hacerlo a título personal, puede hacerlo a título de la compañía, pero los mismos principios que aplican en el país de origen, y es que es preferible hacerlo una estructura jurídica, pues también aplican para Estados Unidos. Es más fácil para llevar una contabilidad, es más fácil para el manejo y es mucho más efectivo para protección también en caso de una demanda, etcétera. Nada prohíbe de que sea a título de individuo, pero es preferible que sea a título de una organización separada a lo que sería equivalente o parecido a una sociedad anónima o una sociedad de riesgo limitado en el país de origen. Exacto, cada país tiene diferentes términos, pero es básicamente lo mismo, ¿no? El de las compañías aquí. Y Eli, para una persona que, o sea, ¿cuáles son esas principales razones que tú le dices, mira, de verdad te aconsejo que abras una compañía? Que tú digas cuál es esa, o la más importante. Claro, número uno, le da más estructura. Le da opción de que pues la persona puede mantener un mayor alto de privacidad también. Porque, por ejemplo, las compañías que se hacen en la Florida no necesariamente tienes que divulgar en los récords públicos quiénes son los dueños. Tienes que tener un manejador, tienes que tener un oficial que puede o no ser la persona dueña, pero no es necesario hacerlo. Y le da más finalidad y es como si fuera el primer domino, pedazo de rompecabezas que entra. Así pues, una vez tenga la estructura, pues es más fácil también integrarla una vez sigues expandiendo tus inversiones en los Estados Unidos y si le quieres conectar algo más del país de origen o cualquier otra parte separada, pues es más fácil hacerlo, obviamente a través de una estructura. Pero la razón principal, especialmente si va a ser para inversión, es protección de activos, protección de patrimonio, hacerlo a través de una estructura separada y no a título del individuo.
Ok, perfecto. Y cuando hablas de una estructura separada, Eli, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, entre la estructura legal llamada LLC o una corporación? ¿Hay una diferencia en cuestiones para proteger patrimonio? Claro, solo los extranjeros tienen tres formas de cómo obtener el título. Obviamente a título personal, nada los prohíbe hacerla, que no es la preferida, pero se puede. Y las otras dos opciones, como mencioné, es el LLC, el Limited Liability Company, que sería el equivalente si tienen más de un dueño a una sociedad o a una corporación, que ya la corporación es una entidad separada. Para efectos de bienes raíces, usualmente se utiliza el vehículo de LLC, de sociedad, eh, por cierto tipo de razones que nos permite hacer cierto tipo de elecciones adicionales beneficiosas en caso de que se pida con una deuda, pues nos permite también incluir deducciones adicionales, etcétera. So, usualmente en la mayoría de los casos se hace a través de una LLC, aunque más tarde se cambie a otro tipo de estructura. La otra ventaja que tiene la LLC es que aunque empieces con LLC, con sociedad, puedes hacer un cambio una vez a una corporación si piensas que es más beneficioso por otro tipo de razón y otro tipo de impuestos que tenemos acá en Estados Unidos. Es la más flexible de todo. Ok, perfecto. Y la parte del tipo de estructura legal también va a depender de, porque muchas veces las personas abren una compañía para pagar de repente menos impuestos, que de repente tú puedas deducir más cosas a través de una compañía que no lo puedes hacer a título personal. ¿Es correcto eso? Eh, es más fácil llevar la contabilidad uno separado porque la compañía va a tener su cuenta separada. Deducciones que se pueden deducir son los ordinarios y necesarios. La realidad es que a través de individuo o a través de la corporación son la misma cantidad de deducciones que puedes hacerlo. La ventaja de hacerlo a través de la LLC para efectos de contabilidad es que tiene una cuenta separada y es más difícil y es más fácil separar lo que son los gastos personales de lo que son los gastos de la compañía. Y obviamente en caso de una auditoría, si llegan a auditar, pues es más fácil también defender la posición de esa forma. Aparte de la protección de activos, le da a sus asesores mayor control y mayor facilidad de cómo deducir cuáles son los gastos ordinarios y necesarios del venture aquí en Estados Unidos. Sí, la otra parte también que me parece sumamente importante es que muchas veces las personas no lo entienden, es que si llega a pasarle algo en cuestiones legales, algún tipo de demanda, ¿no? Muchas veces de repente, bueno, aquí que estamos en el país de la demanda, de repente pueden ver que tú tienes una casa, una propiedad y pueden ir en contra de esa propiedad, ¿no? Entonces, o pueden embargarla, mejor dicho. Entonces, la compañía o la estructura legal también te protege de ese tipo de demandas, ¿no? Oh, definitivamente, sí, el mayor beneficio de hacer una estructura no es por impuestos, no es por privacidad, realmente es por protección. Si tú tienes varias propiedades de inversión acá o de renta, etcétera, y te demandan, va a demandar al dueño. Obviamente, si el individuo es la persona que tiene el título y tiene 2, 3, 4 propiedades, el individuo tiene que responder con todos los activos que tenga. Y aunque el daño haya ocurrido en una de ellas, técnicamente tiene que responder hasta por las 4 propiedades que tenga acá en los Estados Unidos. Técnicamente tiene que responder por todos los activos, pero obviamente serían los que están en Estados Unidos. Si lo haces a través de una estructura y separas, el dueño directo de la propiedad no es el individuo, es la LLC, y solamente pueden ir contra los activos de esa LLC. Así pues diversificas tu riesgo acá en Estados Unidos. Es el mayor beneficio de hacerlo a través de una entidad separada. Perfecto, perfecto. Entonces, para más o menos organizarlo, entonces estamos la parte de privacidad, la parte también de, bueno, protección legal ante demandas y la parte también de estructura, ¿no? Que nos puede brindar la apertura de una compañía. Entonces, la pregunta número 2, Eli, que siempre me hacen es, ¿cuáles son, bueno, tú mencionaste algún punto, pero ¿cuáles son o la estructura legal más recomendada para esas personas que quieren invertir específicamente en bienes raíces? La más recomendada. La más recomendada para empezar siempre es una LLC, Limited Liability Company, en 9 o 9.5 de cada 10 casos es la que vamos a empezar, aunque se cambie más adelante. Al final lo que va a determinar cuál es la estructura es qué tipo de impuesto nos preocupa más. Veamos, acá en Estados Unidos hay varios impuestos, pero hay tres primordiales.
Uno es el impuesto a la propiedad, que es el que pagas por tener la propiedad, que es deducible para el impuesto a la ganancia. El segundo es el impuesto a la ganancia, que es el que pagas todos los años si tienes renta y tienes una ganancia neta al final, pues pagas un impuesto. Y el tercero es el impuesto sucesorial si falleces con la propiedad en Estados Unidos. Lamentablemente tenemos que determinar cuál es y es uno de los trabajos principales, cuál es el impuesto que nos preocupa más. Y eso es individual de cada persona, va a depender de qué edad tengamos, cuál es nuestro objetivo a corto y largo plazo en los Estados Unidos y cuál es la inversión total en los Estados Unidos. Para efecto del impuesto a la ganancia, el impuesto es más llevadero si se hace a través de sociedad, porque el individuo, aunque es una sociedad separada, el individuo paga sus tasas tributarias, que empieza una tasa muy favorable del 10% y van escalonando. Pero ese tipo de impuesto a la ganancia, pues entonces no nos protege contra el impuesto sucesorial, que es el que pagas cuando fallece en Estados Unidos. Entonces, si la persona es joven, relativamente está en buena salud, pues usualmente vamos y empezamos con ese sistema y lo que hacemos es que hacemos un cálculo para saber si hay impuesto sucesorial en Estados Unidos y la persona pues puede tener algún tipo de respaldo para pagarlo. Si nos preocupa más el sistema sucesorial porque tenemos una inversión más grande en los Estados Unidos, pues tenemos que movernos a una estructura de corporación. La corporación tributa separada de los individuos, paga una tasa de ganancia un poco más alta, pero cuando la conectamos con otro tipo de estructura offshore, nos erradica el impuesto a la herencia en los Estados Unidos. Y lamentablemente, pues esos dos impuestos chocan uno con el otro. Se puede prevenir, obviamente, pero tenemos que determinar cuál es el más que nos preocupa y una cantidad de factores importantes. La edad es muy importante, la salud es muy importante y cuál es la cantidad de inversión total en los Estados Unidos. Son preguntas que cuando trabajamos con clientes tenemos que contestar para poderlos asesorar adecuadamente. Ok, o sea que la parte de la apertura de la compañía es bien importante dependiendo del perfil del inversionista, ¿no? No podemos hablar como en términos muy generales de, ok, esta es tu estructura y va a ser la misma para todo el mundo, ¿no? Realmente Sí. Lo más conveniente es que se reúnan ya contigo y que tengan una charla en donde puedas responder esas preguntas y tú puedas ayudarlo de la manera correcta, ¿no? Claro, sí, cada cual es individual porque cada cual tiene un plan de inversión y un plan familiar particular y es muy importante saberlo para poder recomendarlo. No hay una estructura que funcione para todo el mundo, sí hay una solución para todo el mundo, en especial si conocemos cuáles son los objetivos. Eso sí, hay una solución, lo que no hay es una para todo el mundo. Está A, B, C y D, hay que determinar cuál es la que funciona basada en los hechos y los objetivos del inversionista. Y en la parte de resguardar el patrimonio, muchas veces las personas dicen, no, yo quiero proteger mi patrimonio, de repente la mayoría de las personas están más inclinados a que, o me hacen preguntas de que si pueden involucrar a sus familiares en la misma sociedad, en la misma corporación. ¿Eso es algún tipo de opción viable o cómo manejar esa parte de resguardo de patrimonio con sus familiares? Sí, es viable, lo que están tratando es diversificar, están tratando de prevenir en el caso de una persona fallezca, pero tienen que estar claros que una vez los incluyes, legalmente le corresponde a ellos el pedazo que le estás dando. Eso, si ese es el objetivo, sí funciona de esa forma. Si no deseas y tenías manejar el control, pues puedes hacer el mismo objetivo de asegurarte de que llegue a tu familia, ya sea con una planificación sucesorial, un fideicomiso, una sociedad de bienes privados, que puedes tener el mismo objetivo, pero con un mayor control de la estructura. Pero sí, ambos son posibles. Ok, y la parte de esta sucesorial que tú estás comentando, Eli, ¿por qué es tan importante obtener una asesoría sucesorial? Muchas veces las personas no saben, desconocen totalmente la parte sucesorial y bueno, dicen, bueno, yo hago una LLC y ya todo está bien. O sea, ¿por qué Claro. esa parte es tan importante? Claro, y si hablan con personas familiares, amistades que están acá, pues no van a saber porque aunque el impuesto sucesorial en los Estados Unidos aplica a todo el mundo, las reglas de qué cantidad de activos debes tener antes de que te aplique son de la noche a la mañana. Si la persona es un domiciliario de los Estados Unidos, si la persona es un ciudadano de los Estados Unidos, aunque está sujeto al impuesto sucesorial, que es el impuesto en el valor de tus activos cuando falleces, la gran mayoría de las personas que viven acá son domiciliarios, no lo van a pagar
porque este impuesto sucesorial solamente se paga si adquieres y mueres con activos de más de 11 millones y medio bajo las leyes actuales. Y hay una posibilidad de que si lo combinamos con tu esposa, tu compañero, compañera, se puede multiplicar hasta 23 millones. La mayoría de las personas en Estados Unidos pues desconocen de este impuesto porque a ninguno de ellos le aplica. Lamentablemente para extranjeros esta no es la regla. Para no ciudadanos no residentes que no son domiciliarios de los Estados Unidos, solamente los primeros $60,000 de activos en los Estados Unidos no están sujetos al impuesto sucesorial. Luego de más de $60,000 empieza a aplicar un impuesto sucesorial si falleces en los Estados Unidos con esa cantidad de activos. Para las personas que conocen, si compra un condominio o una propiedad de inversión, pues muy probable, casi garantizada, que va a ser una inversión de más de $60,000. A la gran mayoría le aplicaría una cantidad pequeña de impuestos, pero sí le empezaría a aplicar, y mientras vaya subiendo, porque es el valor en el mercado de cuando fallezca, pues tu impuesto va a seguir, potencial va a seguir subiendo. ¿Hay algún tipo de número porcentual de ese impuesto sucesorial o varía? El impuesto sucesorial empieza al 26% del valor de los activos más de 60,000, va escalonando 2-3% cada cantidad hasta que llega a un máximo del 40% cuando la cantidad de activos es más de $1 millón en los Estados Unidos. Perfecto, Eli. Mira, qué interesante de verdad saber y conocer este tipo de información, por lo que tú dices, muchas veces las personas no lo desconocen porque a muchas personas no le aplican, ¿no? Entonces, Correcto. Esto nos lleva a otra pregunta que algunas personas le aplican y a otras no, sobre qué es el FIRPTA. Muchas veces las personas también desconocen esto, más que todo la parte, pues los inversionistas extranjeros, y es sumamente importante, ¿no? Comentarles sobre qué es el FIRPTA y cómo pueden evadir esto. Claro, el FIRPTA obviamente, para efectos de Estados Unidos, pues obviamente el Internal Revenue Services, el IRS, que es el que cobra los impuestos acá, pues no tiene potestad sobre los individuos, solamente los activos que están en Estados Unidos. Para asegurarse de que el fisco en los Estados Unidos cobre la cantidad de impuestos que entiendan razonable, pues el IRS inventó el FIRPTA en el año 80 para asegurarse de cuando la persona venda el bien de bienes raíces en los Estados Unidos, se le aplique un impuesto presuntual en el origen de cuando se vende la propiedad. Y la razón es porque no había garantías de que la persona el siguiente año, que es cuando se pagan los impuestos, regresara y pagara su impuesto, y ya pues la persona no tenía activo en los Estados Unidos, la IRS no tenía cómo efectivamente cobrar. Este impuesto empezó por el 10%, actualmente con cierto tipo de reglas es un 15% de retención en el origen del valor de venta de la propiedad. Y en la mayoría de los casos, básicamente el 100% de los casos, este impuesto es más alto de lo que sería el impuesto real de la transacción, y es hecho de esta forma por diseño. ¿Por qué? Porque la IRS determinó de que no todo el mundo va a pedir un reintegro al siguiente año, y la mayoría de las personas sobrepagan el impuesto al FIRPTA porque o no conocen que pueden pedir un reintegro, o desconocen de que antes de que vendan la propiedad pues pueden pedir una intervención a la IRS y decirles realmente cuánto es lo que se espera sea la ganancia o pérdida de la transacción, y que no le cobren el FIRPTA. El FIRPTA es un impuesto en el origen bastante alto, pero que se puede reducir si se hace una aplicación con el Internal Revenue Services o antes de que se venda la propiedad, o antes de ese cierre cuando la venden. Si tú le explicas a la IRS cuál es la ganancia real, ellos concuerdan contigo y cobran un impuesto menor o el impuesto real que esa transacción debería tener. Ok, entonces el FIRPTA es una retención de impuestos que se le hace a la persona, al inversionista extranjero, cuando va a vender una propiedad, ¿no? Porque obviamente Correcto. hay que estar bien conscientes que, por ejemplo, porque ahorita la mayoría de las personas están, ok, ¿cómo compro? Pero hay que saber comprar también. Entonces, tengo entendido, Eli, corrígeme si estoy mal, que si de repente la persona entonces, el inversionista, conforma una corporación y esa corporación entonces pasa a ser el dueño de esta propiedad o esta casa,
Entonces, ¿le aplicaría o no el FIRP tax en ese caso, cuando lo compran bajo No. una corporación? Correcto, en el caso de la corporación, se determinó que el contribuyente pues no es el individuo, es la corporación es separada de los dueños, se hace una declaración jurada y después de que el dinero entre a la corporación en los Estados Unidos, pues no debería haber un impuesto al FIRP en ese caso, porque el contribuyente, el taxpayer, pues americano, si la corporación fue emitida en los Estados Unidos. Perfecto. Y hablando sobre los impuestos, Eli, ¿cuáles son los impuestos que se pagan al momento de comprar una propiedad y a su vez cuáles son los que se pagan al momento de vender para que las personas tengan en cuenta esos impuestos en esas transacciones? Estados Unidos no tiene control de cambio, nosotros pues no cobramos impuestos por transferir el dinero a Estados Unidos. De hecho, si el dinero va a una cuenta corriente en los Estados Unidos y genera interés, aunque el interés técnicamente es ingreso en los Estados Unidos, está exento para motivar a que las personas parqueen su dinero acá. El impuesto acá sería un impuesto a la ganancia cuando vendes la propiedad y se va a determinar basado en lo que compraste la propiedad, cierto tipo de gastos, depreciaciones, etcétera, y lo que lo estás vendiendo. Contando en cuenta también tus gastos de cierre. Si estás en una mejor posición de cuando comenzaste, por esa diferencia de lo que te ganaste, por esa cantidad pagas un impuesto. Si la tienes a nivel de sociedad, pagarías aproximadamente un 20% de esa ganancia. Si lo haces a través de una corporación separada, pues es el 21% de ganancia a nivel federal. Más allá de eso, pues tienes que pagar todos los años los impuestos a la propiedad. Cuando compras la propiedad, pues hay unos ajustes entre el vendedor y el comprador en el documento de cierre, donde se prorratea cuáles son los impuestos a la propiedad. Pero más allá de eso, pues no hay impuesto en traer el dinero para acá, para Estados Unidos. Ok, perfecto. Entonces lo que se paga realmente aquí en Florida es aproximadamente el 21% del impuesto de la ganancia. ¿Sí? A nivel federal, si es una corporación, sí. Ok, perfecto. A nivel estatal, si la ganancia es de más de $50,000, en años que no tienen tarifa especial de la Florida, un 5,5% se paga acá en la Florida. Y esto varía respecto a los estados, Eli. Realmente Florida de repente tiene impuestos un poco menores comparados con otros estados. Right, si cada estado es autónomo dentro de los Estados Unidos y puede tener sus impuestos particulares y así sucede en los Estados Unidos. La Florida no tiene impuesto a los individuos, pero sí tiene impuesto corporativo. Si la ganancia es de más de $50,000, los primeros $50,000 en la Florida también están exentos para corporaciones. Entonces, si tu ganancia es más de $50,000, pues paga un impuesto pequeño en la Florida por cada dólar por encima de esos 50,000. Los primeros 50,000 estarían exentos. Perfecto, Eli. Y al momento de que la persona quiera sacar esa ganancia, ¿verdad? Ese dinero y lo quiera llevar a su país de origen, las personas siempre me preguntan, ¿no? Si ellos tienen que pagar doble taxación, o sea, ¿tendría que pagar aquí y en su país o cómo se maneja la parte de los impuestos al momento de hacer esa transferencia? Pero pues yo no, de su país de origen, pues yo no puedo hablar, tienen que cumplir con las leyes particulares, tienen que tener asesor. Para efectos de Estados Unidos, pues ahí donde viene el trabajo de saber cuál es el objetivo de las personas, si quieren dejar el dinero circulando, etcétera. Cuando se tributa como sociedad, pues el llevar y traer el dinero, pues conlleva es más fácil hacerlo porque la tributación no es separada. Si lo hacen a través de una corporación, la forma de llevarse dinero sería disolviendo la corporación primero en los Estados Unidos. Si no lo hacen y una corporación separada, pues hay un impuesto, una retención también en el origen por sacar ese dinero. Si lo que estás sacando son ganancias retenidas, hay un dividendo que se paga separado y ese es ya para corporaciones como tal. Si es sociedad, pues no hay porque es una distribución como tal, de individuo a individuo. Ok, entonces en este caso, para esas personas que preguntan si tienen que pagar doble tasación o no, pues realmente se tienen que asesorar con un contador también en su país de origen que le puedan ayudar a ver si se pagan o no, y obviamente aquí con Eli para aclarar ese punto. Claro, una de las primeras preguntas cuando trabajamos es realmente si existe la posibilidad de que se vaya a llevar el dinero.
etcétera, para entonces, pues, si esa es la posibilidad, pues nos alejamos más del sistema corporativo y más al nivel de sociedad para evitar que la persona no tenga que pagar este segundo nivel de tributación. Exacto, por eso volvemos al tema que es sumamente importante asesorarse primero, antes primero de adquirir pues la propiedad, asesorarse con la persona correcta, no pensar que porque tu amigo abrió una LLC, entonces también a ti te corresponde una LLC o una corporación. Cada perfil es distinto y no tomen como que la información que les estamos dando aquí como una información general. Lo que más les recomendamos a ustedes es que ustedes hagan una cita, ya pues se planteen directamente su perfil, cuál es su perfil financiero, cuál es su visión, si es la persona con su familia, con socios, va a depender de muchísimas cosas y por eso Correcto. es sumamente importante esa primera cita, ¿no? En especial si el amigo o amiga vive en los Estados Unidos, las reglas son distintas para las personas que viven acá, a los extranjeros, y pues uno de los mayores problemas y errores que ocurren es eso, hablamos del amigo, pero las reglas para ellos son distintas porque ellos son domiciliarios de los Estados Unidos, las reglas son distintas para ellos. Sí, totalmente. Y pasa lo mismo en bienes raíces, Eli. Resulta que hay personas que dicen, no, es que un amigo me recomendó un agente de bienes raíces o un realtor, y resulta que ese realtor pues no trabaja con inversionistas extranjeros, no sabe que tiene que haber una corporación o el FIRPTA, no sabe absolutamente nada y terminan pues por desconocimiento, ¿no? Realmente asesorando mal a la persona. Entonces, cada asesor o nosotros aquí en los Estados Unidos pues tratamos de estudiar y de especializarnos en ciertos ramos y por ejemplo Eli, pues realmente la persona con la mayor experiencia, ¿no? Para asesorarnos en la parte de inversiones internacionales. Entonces, a mi pregunta respecto a este comentario que te acabo de decir, te quería preguntar a ti, Eli, ¿por qué crees tú que es importante que las personas se asesoren correctamente antes de hacer una inversión? ¿Y cuáles crees tú que son esos principales errores que las personas cometen que le puedes costar dinero? Claro, gracias, excelente pregunta. Es como cualquier tipo de negocio que hace, tienes que ser proactivo y no reactivo. Gran parte de mi negocio acá, de mi clientela, pues sacar a las personas de problemas. Cuando eso ocurre y estamos en forma reactiva, es muy poco lo que nosotros podemos hacer y ayudar porque ya la actividad está en el pasado, ya está puesta, ya está la fotografía. Es importante ser proactivo y estar claro de cómo lo vamos a hacer, porque entonces pues tenemos un plan de trabajo como lo hacen si tuvieran un negocio, solo quieren expandir. Eso nos da unas posibilidades y de hecho, si después que hacemos el ejercicio hipotético, te gusta o no te gusta la respuesta, como le digo a los clientes, pues no pasa absolutamente nada porque es un ejercicio como tal. Y pues ya sabes la respuesta, ya conoces y puedes tomar tus decisiones adecuadas. Si está en el pasado, si ocurrió, pues es más limitado lo que podemos hacer porque ya no hay no hay planificación. Tenemos que entonces ver cuál fue la intención y tratar de resolver el problema lo antes posible, especialmente si es una auditoría con el Internal Revenue Service. Lo lindo y lo importante sería en la planificación, que es cuando puedes tomar decisiones y tienes A, B, C y D disponibles. Exactamente, sí, porque en esta parte de impuestos, si no se hace correctamente, pues bueno, podemos entonces perder un poco de dinero, ¿no? Entonces, hacer las cosas bien y planificadas desde un principio es lo que nos puede llevar a evadir estos errores. Claro, y rapidito, el sistema puede ser un poco complicado en Estados Unidos, pero es pro inversionista y pro inversionista extranjero también. Es un sistema capitalista completo que para las personas que lo hacen bien, sí funciona. Lo que tienes que asegurarte es que lo hagas bien de un principio y en muchos de los casos, especialmente luego de la reforma contributiva, los impuestos en los Estados Unidos tienden a ser más bajos que en el país de origen donde están ustedes. So, está beneficioso hacerlo de esa forma, especialmente si se planifica, son más bajos en Estados Unidos en promedio. Sí, sí, no, a mí me parece increíble este país en cuestiones de inversión, que realmente ellos están sumamente abiertos a que las personas vengan, inviertan y realmente lo que tú dices, en pro a que crezcan todas las empresas y de verdad es sumamente interesante la visión, ¿no? que tienen aquí. Eli,
Como última pregunta tengo por aquí, antes de irnos a las preguntas que nos han hecho en el chat, que veo por ahí que nos han preguntado bastantes cosas. ¿Cuál es el costo promedio de la apertura de una compañía? Los costos con nosotros empiezan a partir de los $1,250 en adelante. Eso te crea la estructura en Estados Unidos, un acuerdo operacional básico, y pues de ahí pues van escalonando dependiendo de qué servicios adicionales tengan. Pero antes de todo eso, yo diría que lo principal sería una consulta para entonces determinar qué realmente es lo que necesita la persona. La razón por la cual también una consulta también puede ser interesante es para ver si la persona tiene, aparte de inversión, objetivos migratorios, por ejemplo, cualquier otro tipo de... Es identificar cuáles sean las particularidades, pero nuestros servicios empiezan desde ahí, más adelante, dependiendo qué es lo que la persona realmente necesita. Lo importante para nosotros es tratar de conseguir la solución adecuada y completa para el cliente para que esté satisfecho. ¿Y la consulta es el precio de 1.250 o 1.250? No, la consulta es, nosotros cobramos por la primera consulta $350, y si nos contratan luego de esa primera consulta se le da crédito contra cualquier tipo de servicio adicional que ellos deseen. Si luego de la primera consulta resulta que lo que necesitan es el servicio básico de 1.250, se le da un crédito por lo que ya pagaron. Perfecto, o sea que tú también ayudas en la parte de si la persona quiere emigrar y en todo ese proceso migratorio también en la parte de impuestos los apoyas un poco, ¿sí? Correcto, la compañía, solo somos 3 socios, el socio de impuestos sería con el otro socio de nosotros que sería de inmigración, pero es importante saberlo porque dependiendo si hay un tipo de conexión, pues tiene sus consecuencias tributarias, tiene su planificación particular que ayuda. Buenísimo, y no, y qué bien que pues todo lo hacen en conjunto, ¿no? En la misma empresa, entonces se tienen como el mismo nivel o la misma estructura de cómo llevar los casos. ¿Y cuáles, por ejemplo, ustedes también proveen ese servicio de una contabilidad anual para esas personas que, bueno, abren sus compañías y anualmente pues les tienen que hacer la contabilidad? ¿También proveen ese servicio? Lo que es la contabilidad básica de negocios, nosotros podemos ayudarlo con la declaración de impuestos, especialmente internacionales. Si necesitan lo que sería que el bookkeeping mensual, etcétera, pues nosotros somos una firma de abogados, lo referiríamos a alguien más si lo necesitaran. En la mayoría de los casos, especialmente si hay inversión de bienes raíces, pues realmente este servicio de bookkeeping no se necesita porque usualmente tiene una compañía de manejo, el management company, que es el que cobra la renta, administra, y pues los reportes que ellos proveen mensual, trimestral, pues es suficiente para hacer la declaración de impuestos y combinarla con los reportes internacionales que se tienen que incluir acá. Aunque nosotros no proveemos ese servicio de bookkeeping, usualmente lo provee, especialmente en inversión, el management company que tenga acá en Estados Unidos. Pero si apoyan en la parte de declaración de impuestos del... Oh, yeah. Okay. Todo lo que sea internacional, correcto. ¿Y cuál sería el precio de eso? Las declaraciones de impuestos empiezan de 750 en adelante. Ok, entonces las personas en términos generales, podemos decir que $350 para la consulta, luego eso puede ser acreditado para ya la apertura de la compañía, que empiezan alrededor de 1.250, y anualmente la persona para hacer una declaración de impuestos, en términos para que sacan su presupuesto bien hecho, pues tienen que tener $750 aproximadamente para la declaración de impuestos anual, ¿correcto? Correcto, empieza en ese nivel, correcto. Perfecto. Bueno, Eli, creo que ya abarqué todas las preguntas más comunes. Yo tengo una pregunta, por favor. Ok. Yo tengo una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle al doctor, yo tengo ya constituida la empresa, yo lo hice antes de la pandemia, constituí 2 empresas en Miami, y ahí quedó todo porque me vino la pandemia, me he venido. Entonces yo quiero comprar un inmueble, estoy yendo ahora en agosto, y quisiera hacer la consulta del doctor para que me dé una hora de asesoría y poder consolidar, porque lo único que hice es abrirla nada más en esa página de apertura de empresas, y he pagado este año una multa. Entonces quería ver cuánto me cuesta la asesoría del contador. Porque se la creaste en la Florida en el año 2020. Sí, en la Florida. Sí, ¿La renovaste este año? Sí, este año está renovada, sí, porque me había pasado de mayo y tuve que pagar una multa de $400 para activarlo, algo así. Sí, claro. Ya lo pagué. Sí. Quería saber cómo poder tener si ahora que voy a
Miami por irme con usted y cuánto me cuesta una consulta. Las consultas, lo que hablamos ahora mismo con Neymar, 350 lo que cobramos por consulta inicial. $150. ¿Eso es por cuánto tiempo? 350. Ah, la consulta cuesta 350 dólares. Correcto. Uh-huh. Correcto. Ya. ¿Cuál es su Ya. nombre? Lo que pasa es que tenemos problemas, pero si nos puede escribir su nombre, yo lo contacto, o sea, si me lo escribe por el chat, yo lo contacto para darle entonces, para ponerlo en contacto con el abogado Eli, que nos puede ayudar con esa consulta, ¿ok? Si me puede escribir por el chat, No, pero justo lo podemos... Yo lo que quiero es la consulta con el contador, no con abogado. Sí, correcto. Soy yo soy contador público autorizado también. No, por eso, contador. ¿La consulta es la misma? Sí, va a ser Sí, con el conmigo, sí. ¿Qué quiere que le ponga? ¿Mi nombre? César, ahí está Sí, mi por nombre. favor, coloque su nombre en el chat y con mucho gusto lo vamos a contactar, ¿ok? Ya. Vamos a colocar los micrófonos en silencio y vamos a estar respondiendo las preguntas que están únicamente en el chat. Entonces, vamos por aquí a ver. Desde Colombia, desde Chile. Mira, también tenemos de aquí. Tenemos en impuestos de sucesión. Déjame. Aquí hay una persona que está haciendo. Ok, ya. En impuestos de sucesión, si la propiedad está a nombre de una persona natural, ¿cuánto tiene que pagar en impuestos versus cuando tiene que pagar en una LLC? El impuesto es el mismo en ambos y la razón es la siguiente. El impuesto sucesorial es sobre activos en los Estados Unidos. Y pues, obviamente si está a título tuyo, pues obviamente el bien raíz está dentro de los Estados Unidos. Pero si tienes a título solamente de una LLC, aunque no tienes título directo sobre la bienes raíz, tienes título, una acción sobre una entidad de que se incorporó, se organizó, ¿dónde? En los Estados Unidos. So, aplicaría el mismo tipo de impuesto para ambos si el valor de los activos dentro de la LLC es más de $60,000, empiezas a pagar un impuesto de sucesorial del 28%. La única forma, una de las formas más efectivas de erradicar por completo el impuesto sucesorial es que tendrías que conectar una estructura offshore antes entre la bienes raíces, la entidad en Estados Unidos y tú fuera de Estados Unidos. El impuesto sucesorial solamente lo pagan las personas de carne y hueso, no las entidades. Si tu interés en los Estados Unidos, primero tienes una compañía offshore separada, pues crearías para efecto de nosotros lo que se llama un foreign blocker y eso eliminaría el impuesto a la herencia en los Estados Unidos porque el dueño, aunque tú fallezcas, continúa siendo el foreign blocker, la estructura offshore. Esa sería la forma de cómo erradicarlo. Si no, pagaría igual con la LLC o con directo. Ojo, y rapidito para contestar el siguiente. Nosotros, aunque la estructura offshore es recomendable, pues no se la recomendamos a todo el mundo. Va a depender realmente cuál va a ser tu inversión. Si tu inversión en los Estados Unidos es solamente 250,000, por ejemplo, y tienes 40, 50 años, por ejemplo, pues tenemos una conversación contigo si vale la pena hacer la estructura offshore o si vale la pena determinar cuál va a ser el impuesto a la herencia y quizás con un seguro de vida o con otros activos lo paga, porque si mantienes la estructura offshore por 3, 4 décadas, que es posible que la puedas tener, dependiendo de qué tan joven seas, pues aunque no pagaste el impuesto a la herencia, tuviste que pagar los gastos de mantenimiento de la estructura cada año, que son más altos para la estructura offshore, y terminas pagando más dinero de lo que fuera el impuesto. Si vamos a estar invirtiendo esa cantidad, pues tenemos que tener la conversación si vale la pena o no hacerla. Y pues eso es uno de los trabajos que tenemos. No se lo recomendamos a todo el mundo porque para mí los gastos de mantenimiento, pues aunque no es impuesto, pues es el equivalente de out-of-pocket expenses para el individuo. Perfecto, por eso es sumamente importante la primera consulta que tú dijiste, como que bueno, yo le puedo hacer como un panorama, ¿no? De cómo va a ser
todo, y ya la persona pues puede tener una idea, ¿no? O qué te puede decir que es lo más importante para esa persona. Entonces, Correcto. dice aquí, disculpen que no voy a mencionar los nombres porque no sé qué pasó, que me sale todo el mundo Carolina Carrero, no sé por qué, pero por eso no menciono los nombres de las personas, pero voy a leer sus preguntas con mucho gusto. Dice, ¿la estructura legal se tiene que incorporar en el estado de la Florida o puede ser incorporada en otro estado, por ejemplo, en Delaware? Sí, puede ser incorporada. La respuesta es sí, se puede incorporar en todos lados. Lo más importante es dónde va a estar la inversión. Porque si la hacemos en Delaware, pero la inversión va a estar en la Florida, esa compañía en Delaware la tenemos que registrar en la Florida de todas formas. Todo va a ser dónde va a estar la inversión. Lo que sí le puedo decir a las personas es que las leyes de la Florida en cuanto a privacidad, etcétera, en la Florida son bastante parecidas a las de Delaware. Sí es posible hacerla en Delaware, Wyoming, Nevada, pero lo más importante es dónde va a estar la inversión, porque esa compañía en Delaware la tendríamos que registrar en la Florida de todas formas, si es acá donde tenemos nuestra inversión. Ok. Otra pregunta aquí, bueno, ese sí me sale el nombre, Eduardo Damasen, pregunta, ¿la LLC puede ser unipersonal? Sí, si es una sola persona, para efectos de impuestos, es como una sociedad blanca transparente. Y el individuo entonces es el que refleja la actividad. ¿Se recomienda eso, Eli, una LLC? No, preferiblemente tienes un accionista adicional, un socio adicional, aunque sea 1% menor, para entonces poder hacer lo que se llama un operating agreement, un acuerdo operacional. Y pues dentro de ese acuerdo operacional pues se pueden poner estructuras y protecciones adicionales, especialmente para la protección de activos. Aunque sea una cantidad pequeña nominal, es preferible tener más de uno para no tener una estructura unipersonal y que sea sociedad como tal. Para tener una sociedad necesitamos más de un socio, independiente de cuál sea el porcentaje del segundo socio. Ok, perfecto. Eso me recuerda a una pregunta que me hicieron hace poco, Eli. ¿Los hijos menores de edad pueden ser socios de alguna manera, si sea 1% en la sociedad, o no pueden ser las personas menores de edad? La respuesta es sí pueden ser socios, pero no es recomendable porque necesitarías entonces tener una tutela en los Estados Unidos porque menores de edad no pueden controlar sus activos en los Estados Unidos. Sí lo podría hacer, pero tendríamos que ir a una corte de los Estados Unidos, es posible, y pedir una tutela para que alguien tome las decisiones de socio por ese menor de edad hasta que cumpla 18 años. Perfecto. Aquí tengo otra pregunta que, bueno, ya la respondimos, que sería ¿cuánto costaría hacer la empresa y cuáles son esos gastos mensuales? ¿Cuáles son los gastos mensuales de tener la empresa? Entonces, dijimos 350 la consulta, 1.250 a partir de ahí, lo que sería la apertura de la compañía. Y los gastos anuales sería únicamente la declaración de impuestos, Eli, ¿verdad? Tienes declaración de impuestos, tienes que mantenerla activa con el Departamento de Estado de la Florida, si en la Florida o en el estado donde esté, y tienes que pagarle a la gente de registro también por su trabajo de register agent. Aparte de la declaración de impuestos para efectos, tienes que pagar, en la Florida se pagan aproximadamente $125 por mantenerla activa, y el agente de registro usualmente cobra actualmente como unos $375 anuales por hacer ese servicio de agente de registro. Ok, perfecto. Respecto a la confidencialidad, si bien en la estructura en la Florida es que figura el manager, pero igualmente luego en el IRS hay que denunciar a los miembros, aunque tribute como corporación. Definitivamente, sí. Es una de las reglas que tenemos. La diferencia, obviamente, que la información con el IRS no es de récord público, a diferencia de donde estás incorporado. Para efectos del IRS, tenemos que divulgar quiénes son los dueños, son las reglas en los Estados Unidos. Ese beneficiario final tiene que ser divulgado en uno de los anejos de la declaración de impuestos. Es ahí por cuál es importante que la persona que haga sus impuestos conozca el área internacional, porque aunque la declaración de impuestos de un local y un extranjero se vea parecida, donde está la diferencia son en los anejos adicionales que un extranjero tiene que incluir y que las penalidades son grandes si no se hace de forma correcta. Ok, mira qué interesante. Y por ejemplo, en este caso de, como tú dices, que no está en los récords públicos, una corporación está como más confidencialidad. En el momento de la demanda, si la persona quisiera ver cuántas compañías tú tienes,
¿Hay manera de que una persona sepa cuántas compañías tú tienes si tú tienes una corporación? Tendrían que demandar al individuo en una deposición. En caso de una demanda, pues es posible, tienes que contestar de forma veraz y completa, y pues esa información podría estar en una de ellas de récord público. Sería particular para ese tipo de demanda que están haciendo. Pero sí, tienes que contestar de forma veraz si el que deponen es al dueño de la empresa. Ok. Aquí Gabriel pregunta, en caso de querer poner sobre una LLC, una offshore, ¿usted podrá decirme qué costo tiene la offshore y si ustedes se ocupan de eso? Correcto, sí, nos ocupamos de eso con asesores fuera de los Estados Unidos. Necesitas un agente de registro que lo haga y una debida diligencia, y si lo puedes hacer. Aproximadamente empiezan de unos 2.500 en adelante. Una estructura de setup buena, completa, en la cual tiene offshore internacional de foreign broker, tienes un fideicomiso en el extranjero también para traspaso entre generaciones. Estarías hablando aproximadamente entre unos $9,000 y $10,000 aproximadamente que costaría el primer año. Ok. Aquí preguntan, pero si me demandan a mí y yo hago parte de una sociedad o corporación, ¿no debo atender a esa demanda? Pues va a depender, ahí tendrías que hablar con nuestro socio de litigación. Hay una serie de pasos que nos estamos adelantando. Tienes que ver qué tan veraz sea, si la persona tiene derecho para hacerla, si la pudiste sacar antes. Si el caso continúa hacia adelante y estás en el área de lo que se llama descubrimiento, discovery del caso, y piden una deposición de los dueños o de las personas interesadas, pues tienes que someterte bajo juramento, y pues tendrías que hacerlo en ese momento. Ahora estamos hablando de que antes de que ocurra eso hay litigios, hay posiciones, hay casos, si es necesario o no en la corte para llegue o no llegue ese momento, pero la posibilidad existe. Ok. Ya esta pregunta, Carlos Díaz, la respondimos, pero igual, si quieres hacer algún tipo de comentario, dice, el impuesto sucesorial solo aplica para las personas naturales, no aplica para las LLC. Aplica para las personas naturales. La LLC no te exime del pago de impuesto sucesorial porque la LLC está incorporada dentro de Estados Unidos, y aunque no tengas el bien raíz, tienes un intangible que es las acciones o el membership interest de la LLC, y el valor de ese intangible sería el valor de los activos, que sería el bien de bienes raíces. Estaría en la misma posición. Ok. Nelson Valero, perdón, pregunta, ¿es viable tener sociedades entre residentes americanos y extranjeros? ¿Qué beneficios o desventajas podría tener ese tipo de sociedad? La respuesta es sí, lo puedes hacer. Eso lo que hace es que limita las posibilidades de qué tipo de empresa la persona domiciliaria o residente en Estados Unidos puede hacer. No hemos discutido aquí, pero las personas que viven en Estados Unidos son domiciliarios, aparte de la LLC, aparte de la corporación, tienen otras opciones adicionales de cómo pueden crear su inversión en los Estados Unidos. Esas opciones extras no existen para extranjeros. No la vamos a discutir ahora cuáles son, porque no llevan al caso del público que tenemos acá, pero lo que va a hacer es limitar las opciones de que la persona domiciliaria tendría, ya que tiene que someterse solamente a las que tiene el extranjero. Ahora, luego de haber dicho eso, si es de bienes raíces, una de las preferenciales para el domiciliario es la LLC, también esa sería para el extranjero. Funcionaría para ambos, especialmente si es una inversión de bienes raíces, porque la LLC es una de las pocas en la cual funciona para extranjeros y funciona para locales también. Muy bien. Eli, por aquí tengo otra pregunta que dice, bueno, un comentario, mejor dicho, porque dice, tengo entendido que al vender la propiedad y se demuestra que es para comprar otra, no se paga el impuesto. Me imagino que está hablando del 1031 exchange. Sí, lo que está hablando es de un artículo del Código de Rentas Internas, que la sección, el artículo 1031. Y lo que el artículo lo que dice es lo siguiente. Si tú sigues un cierto tipo de paso, y uno de ellos es no tocar el dinero, ni siquiera por un segundo, un microsegundo, el área está a permitir diferir el impuesto
porque lo que le estás diciendo a la IRS es que estás vendiendo un activo, pero no has dejado de invertir. Una de las cosas más equitativas que tiene el impuesto en Estados Unidos es que tú pagas el impuesto acá en Estados Unidos en la mayoría de los casos, el sucesoral no es uno de ellos, pero el de ganancia, cuando realmente tienes el dinero para pagarlo. O sea, tú tienes que vender un activo, tener ingresos para pagar. Técnicamente, siempre deberías tener el dinero para pagar el impuesto. Las personas es porque se lo gastaron completo antes de pagar el impuesto y quizás no lo tengan de esa forma, pero técnicamente lo tendría. La 1031 lo que te dice es que no has terminado de invertir, vas a continuar invirtiendo en los Estados Unidos, así que ¿por qué pagar el impuesto en este momento? Si sigue cierto tipo de regla, pues puedes seguir difiriendo ese impuesto. Es particular. Una de las mejores artículos que tiene el código de renta es ese. Puedes vender el activo y si sigues invirtiendo y sigue la regla, no tienes que pagar 0 de impuesto en este momento. Volvemos al tema de que cómo el país ayuda, ¿no? a la parte de inversiones. Y bueno, también para esas personas que están interesados en el 1031, después podemos hacer algo más detallado sobre eso, pero sí hay ciertos plazos de tiempo que hay que cumplir, ciertas reglas, entonces no es como que hacerlo por hacerlo, ¿no? Porque sí, ya me imagino las personas pensando en cualquier cosa. A mí me llaman el día del cierre, que quieren hacer un 1031, no sé. Sí, que no voy a pagar los impuestos aquí porque estoy cerrando. Sí. Entonces, bueno, mira otra pregunta aquí que dice, los 50,000 de ganancia, ¿es después de las deducciones de todos los gastos? Sí, los impuestos acá a la ganancia sobre tu ganancia neta es lo que recibiste neto durante el año, lo voy a deducir tus gastos ordinarios y necesarios. La mejor posición que tuviste en ese momento. Esto fue lo que me gané realmente. Y de esa parte, pues pagas un 1% de impuestos. Ok. ¿Cuáles son los gastos mínimos para mantener una LLC activa en un año? Pues no hay gastos mínimos. La ley lo que dice es que tienes que cumplir con los gastos ordinarios y necesarios. Usualmente vas a tener, si es un condominio, y eso puedes hablar tú más que yo, obviamente, tienes los gastos de la asociación. Vas a tener obviamente los impuestos a la propiedad como tal, que se pagan todos los años, mantener la propiedad activa, y un gasto adicional, que es la razón principal por la cual la mayoría de las personas no pagan año a año ni siquiera impuesto a la ganancia, es que vas a tener un impuesto adicional que no te va a costar dinero en ese momento, que es el gasto de depreciación, que es si tienes una propiedad para vivienda, pues lo que te costó la propiedad, tú la puedes dividir entre 27 años y medio y cada año le vas deduciendo un gasto de depreciación. Ese gasto adicional obviamente no salió de tu bolsillo. En muchos casos lo que ocurre de año tras año es que tuviste una ganancia en efectivo de la propiedad de renta, más no tuviste que pagar nada de impuestos durante el año porque el gasto de depreciación, cuando se lo añades a tus otros gastos que sí tuviste, se come toda esa ganancia que tienes en papel. Aunque en el día a día sí tuviste una ganancia positiva durante el año. Exacto, eso pasa mucho con las bienes raíces, ¿no? Obviamente tú tienes tu ganancia real, pero en papel le demuestras que no tuviste ganancia, obviamente no pagas esos impuestos. No me vayas a asustar a la gente pensando que es que ahora los bienes raíces no dan dinero. Correcto, y es completamente legal, es la ley en Estados Unidos. De hecho, no es opción, tú tienes que poner el impuesto de depreciación de la propiedad. Perfecto. Vamos a ver otra pregunta aquí. Hay unas personas que escriben cosas, pero no, realmente no entiendo mucho. Tal vez como que comentan cuando nosotros estamos hablando y no hacen una pregunta como completa. A ver, cuando consolidamos una empresa o LLC de 2 o 3 socios o más socios, a la hora de sacar créditos hipotecarios, ¿se estudiaría los ingresos de todos los socios o cómo se haría? Bueno, en este webinar pues estamos hablando de un tema distinto, sí. Pero sí, o sea, realmente se revisa cada uno de los socios, cada perfil financiero sería distinto. Mira, Eli, tenemos personas conectándose todavía, yo creo que esas son personas que realmente se confundieron de hora, pensando que estábamos comenzando, sabes que las diferentes horas. Claro, sí. Pero bueno, vamos a ver si otra pregunta se me escapa. De Eduardo Cortés. ¿Puedo constituir una sociedad en Florida y comprar propiedades en Detroit? ¿A qué estado se pagarían los impuestos de la renta o ganancia?
Right, so si vas a incorporar, si vas a comprar en Detroit, en Michigan, yo incorporaría en Michigan en ese caso porque es donde está la inversión. Volvemos a lo mismo, si lo haces en la Florida, pero tu inversión está en Michigan, tienes que registrar la compañía de la Florida en Michigan. So, si no vivimos aquí, sin una conexión, pues no veo la razón de hacerlo, lo haríamos directamente en Michigan, que es donde está la ciudad de Detroit. Ok. ¿Cuál es el capital mínimo para abrir una LLC o una corporación? ¿Cuánto tiempo tarda en constituirse una nueva empresa? So, actualmente, y varía, el Departamento de Estado de la Florida se está tardando aproximadamente entre una semana y 10 días en incorporarla una vez se envían los artículos de incorporación para ello. Eso va a depender del estado. Uno de los estados más rápidos es Delaware, porque en Delaware tú puedes pagar extra para hacerlo de forma rush. Ese sistema no existe en la Florida. Eso aproximadamente, si lo vamos a hacer en la Florida, entre 7 y 10 días actualmente, pero ese número fluctúa dependiendo de cuánto trabajo tenga el Departamento de Estado. Y realmente no lo controlamos. Lo que digo a las personas es que tengan el vehículo listo antes de hacer la inversión, para cuando surge esa oportunidad y las oportunidades de negocio, de inversión, pues tienes que ser rápido, pues ya tenga la estructura lista para tenerlo, ya que pues toma un poco de tiempo crear el vehículo para hacer la inversión. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Eli, que bueno, 100% recomendable que tengan todo listo, más que todo la compañía ya aperturada, bien estructurada y no andar corriendo después de que de repente vieron la oportunidad, van a comprar la casa y entonces andar corriendo a hacer las cosas rápido, pues no salen bien a veces. Entonces, es tener todo estructurado y al mismo tiempo la compañía pues normalmente te da un número de Tax ID para que abras una cuenta de banco que también puede durar cierto tiempo, ¿no? Correcto, definitivamente. Entonces, por aquí Eduardo Cortés dice, si compré una propiedad de $1 millón hace un año y hoy la vendo $50,000 más cara, ¿se considera esto como ganancia teniendo en cuenta que la inflación de USA fue de 5% este año? Si nosotros no tenemos un gasto por inflación del cambio de uno a otro. Es una de las cosas que siempre se habla acá, pero nunca ha cambiado. Lo que sí te puedo asegurar es que si le ganaste $50,000, es posible que no vaya a tener ganancia final, porque los gastos de cierre usualmente deben ser más que lo que tienes de ganancias. Es posible que no tengas que pagar ningún tipo de impuesto, en el ejemplo que nos estás dando. Ok, ya vamos a ir rapidito porque ya la hora se nos acabó, pero bueno, tratar de responder la mayoría de las preguntas. Dice, si decido invertir a través de una LLC, ¿debo organizar una LLC por cada inmueble que voy a ir adquiriendo? O puede ser, o puedo adquirir varios inmuebles dentro de una LLC. Mi preferencia siempre ha sido para una inversión separada y es por protección de activos. Si tenemos una cantidad grande de inversiones y quizá el valor de las inversiones pues es menor, pues puede ser que las combinemos y las podemos hacer por valor. Por ejemplo, cada $250,000 de valor, pues una LLC distinta. Pero ahí estamos hablando de personas que compran 15, 20, 30 propiedades para así entonces manejarlas. Preferiblemente, especialmente si estamos hablando de 1, 2, 3, pues separadas, es más para protección de activos. Ok. El señor Aldo nos pregunta, ¿puedo deducir gastos de operación de una LLC gestionados en mi país de residencia? Por ejemplo, una oficina, alquiler de la oficina, personal que tenga en mi país. Repite la pregunta otra vez, por favor. Lo que quiere es que si puede deducir gastos de operación de una LLC y esos gastos sean en su país. Por ejemplo, aperturar una oficina en su país y que esos gastos que le genere la oficina en su país, restárselos o deducírselos a la LLC. Tendrías que tener, como dije anteriormente, los gastos de la LLC tienen que ser ordinarios y necesarios. Tendrías que justificar que es necesario el tener los gastos en el país de origen. Va a depender del tipo de inversión, necesitaríamos mayor información. Si me preguntas de bienes raíces, es poco probable que sea necesario el gasto porque pues toda la actividad ocurre dentro de Estados Unidos. Perfecto.
Aquí, bueno, me preguntan cómo hago para pedir una consulta contigo, Eli. No sé si quieres en el chat colocar pues tu número de contacto o si quieres colocar el correo electrónico de Patricia. Es la mejor manera con la que yo lo hago, siempre por medio de correo electrónico con Patricia. Sí, lo voy a incluir aquí la información para que la tengan. Voy a incluir mi teléfono. Y mi correo. Y el de mi asistente, que usualmente contesta más rápido que yo. Ahí está. Rapidísimo, ya es súper eficiente. Creo que tengo aquí una pregunta un poco más detallada, pero bueno, siempre les recomendamos que para preguntas específicas, bueno, ya con la consulta, pero dice, si como grupo familiar, padres e hijos menores, queremos abrir una estructura para un futuro invertir en una propiedad de más o menos de $250,000 y queremos proteger esa inversión para nuestros hijos, si fallecemos los padres, ¿qué sería mejor? ¿Una LLC o una corporación? Lo que necesitan más para protección sería un fideicomiso. Ahí la información que necesitáramos saber es si los hijos van a ser ciudadanos americanos, están en el extranjero. Pero aparte, para protección de los hijos, necesitaríamos más un trust. Aparte de lo que estamos hablando, porque entonces diría a quién le tocaría, qué por ciento le tocaría, y más importante, si nos pasa algo antes de que ellos cumplan cierta edad, pues un trustee, un separado, que sea el que tome las decisiones por ellos. Eso sería lo importante. ¿En Estados Unidos se puede depreciar el terreno o solo el valor de la construcción? Solamente el valor de la construcción, el terreno, el land no deprecia. Ok, dice, disculpen, es importante, no me quedó muy claro. ¿Cuánto porcentaje se paga de impuesto en USA o en Florida al llevarse la ganancia de alquileres a mi país de origen? Si operas como una sociedad, como una LLC, vas a tributar las tasas de individuo. Las tasas de individuo son tasas progresivas, empiezan a un 10% y van subiendo. Si tu ganancia es más de $450,000, me parece, pagas entonces un 37%. Pero son escalonadas, vas a empezar a un 10%. Al 37% pagaría por cada dólar por encima de esa cantidad. No me acuerdo de top of my head si es 450 o 600, si es casado, pero es uno del otro. Es una cantidad bastante alta y absurda de ganancia para pagar esas tasas más altas. Sí, Eli, tenemos unas 5 preguntitas más. Dame 5 minuticos más, vamos a intentar responder estas y ya terminamos porque mira, ya son las 8:10. ¿Qué inversión se requiere para gestionar una visa inversionista? Bueno, eso ya no son preguntas directamente contigo, pero bueno, escríbenos y te ayudamos con eso. Te puedes decir básico si quieres. No sé si quieres. Sí, dale. Right, para visa de inversionista es distinto. Se hace de forma directa. Se va a hacer con una LLC para efectos de inmigración. Necesita una inversión mínima, no hay mínimo ni máximo, pero al Departamento de Inmigración le gusta ver cierta cantidad. Tienes que asegurarte que seas un país de tratado con los Estados Unidos y necesitas generar empleo, mínimo 2 o 3 empleos para poder hacerlo. Una de las cosas que tenemos que hacer en la debida diligencia es asegurarnos que el negocio que estás viendo, la inversión de bienes raíces con management que estás haciendo, va a generar la cantidad de empleo necesaria. Y al final, pues, hacemos un plan de negocios también para efectos de inmigración. Ok, preguntan, ¿cómo se puede estimar lo que se paga como impuesto de la propiedad? Ese serías tú, Neymar, dependiendo de la ciudad. Sí, exacto, va a depender mucho de cada caso, de cada propiedad. Ya obviamente nosotros le podemos hacer como unos gastos, unos números un poco más claros dependiendo de cada situación. En México, si un extranjero desea comprar una propiedad cerca de la playa, le ofrecen construir un fideicomiso con un banco, porque no pueden comprar ese tipo de propiedades en Estados Unidos. Tienen esa limitación también y que se tiene que construir. ¿La pregunta es para México o es para Estados Unidos? No, realmente fue como un comentario, dice, en México si un extranjero desea comprar una propiedad cerca de la playa, le ofrecen construir un fideicomiso en el banco. Dice, ¿por qué no pueden comprar ese tipo de propiedad? Porque no pueden comprar ese tipo de propiedades en Estados Unidos. Claro. ¿Tiene esa limitación también? No.
No. ¿Cuánto es la inversión mínima para aspirar a una visa inversionista? Ya nos estamos yendo a otros temas. Ya terminamos aquí. ¿Qué se necesita para una LLC? Tenga registro tributario y cuenta bancaria a un extranjero. ¿Cuáles son esos requisitos que se necesitan? Creo que está apretada requisito en el banco. Uno requisito en el banco, si vas a abrir cuenta, que tienes que estar físicamente probablemente acá. Tienes que tener la posibilidad de tener, puedes venir con cualquier tipo de visa de turista. Para la creación de la empresa nada más acá, pues solamente necesitaríamos tu pasaporte, tu visa y todo se hace electrónicamente. Okay, no tienes que estar físicamente en los Estados Unidos. Lo que sí necesitarías venir es para abrir la cuenta de banco. Ok, o sea, la persona puede comenzar el trámite de la apertura de la compañía con ustedes, estando en su país. Claro, porque para poder abrir la cuenta de banco necesitas los artículos de incorporación, necesitas tu operating agreement, necesitas las acciones, necesitas tu número de taxas y todo eso lo haríamos nosotros antes de que tú viajes para acá a abrir la cuenta de banco. Sí, dice que se necesita para tener un número de registro de impuestos. Con la apertura de la compañía, pues se le genera, ¿no? Correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hay todavía personas uniéndose al webinar. Yo creo que fue el cambio horario, pero para esas personas que se registraron, entraron al final del webinar, seguramente el día de mañana voy a colocarlo en mi canal de YouTube y con muchísimo gusto lo pueden ver y pueden enviarme las preguntas por medio de mi correo electrónico, por medio de mi WhatsApp, siempre estoy disponible y ya los colocaría entonces en contacto directo con Eli. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Eli por este tiempo, este espacio que nos das. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Quedamos atentos, siempre voy a estar a la orden para cualquier pregunta, cualquier duda. Entonces, cuídense, que tengan feliz noche. Hasta luego. Bye. Bye.